Hace unos días meditando me vino esta idea de invitar a mi maestra de biografía humana, Laura Goodman, a hacer un live para hablar de ese hermoso complemento que hacen estos dos lenguajes de autoconocimiento, que es la biografía humana y la astrología. Laura me dice, ¿por qué en lugar de hacer un live no hacemos un Zoom? Que queda mucho más prolijo, que se puede después sacar unos pedacitos y compartirlo en redes, etc. Y a mí me pareció una buena idea, y pensando en el marco de qué iba a compartir esta conversación, me acordé que en aquellos tiempos pandémicos de 2020, yo creé un podcast que se llama MagaCast. Entonces, la invitación de Laura me dio la motivación con este Urano en Géminis recién estrenado, que todavía estamos viendo todas las posibilidades que nos va a brindar, de reactivar estas conversaciones desde la perspectiva de la astrología terrenal, que es este concepto que he ido desarrollando en los últimos años para hablar de astrología con mucha practicidad y con personas que traigan herramientas que nos ayuden a vivir nuestra carta astral en nuestra vida, a aprovechar esos recursos que tiene nuestra carta astral para conectarnos y para crear una vida abundante, con propósito, con sentido y sobre todo alineados con nuestro ser esencial. Este es un abreboca de un proyecto más grande que estoy preparando a partir de esta inspiración que me ha dado esta conversación, pero quiero sacar este episodio de una vez porque Laura empieza su formación de maternidad niñocéntrica en nada, y me encantaría que este podcast sirva también de invitación a conocer la biografía humana, a conocer este espacio para personas que quieren transitar un camino de autoindagación que sea verdadero, que sea útil, que sea profundo, que sea transformador. Y desde la experiencia que yo tengo haciendo biografía humana y haciendo mi propia biografía y estudiando como aprendiz en la escuela de Laura, quise ofrecer esta plataforma para que tú también te puedas conectar con esta posibilidad. Así que bueno, les dejo esta conversación con Laura Goodman, investigadora, escritora, creadora de la biografía humana y mi amada maestra. Espero que la puedan disfrutar y que además les enseñe un poquito más acerca del lenguaje astrológico. Bienvenida, Laura, a esta conversación. Este, Placer. este podcast se llama MagaCast y tiene un eslogan un poco gracioso porque a mí me gusta mucho trabajar la astrología con humor, que es astrología para humanos curiosos y gatos disléxicos. Esta invitación que te hice es para hablar de ese trabajo en equipo entre la biografía humana y la astrología, que son dos disciplinas que son muy complementarias. Y bueno, quiero rebotar ideas contigo sobre este tema. Bienvenida. Gracias, gracias. Un placer. Lo primero que te quiero preguntar, Laura, es lo obvio, o sea, que te tomes unos minutos para decir qué es la biografía humana. Bueno, sí, es bastante difícil porque están fuera de todos los paradigmas que siempre las explicaciones quedan como pequeñas respecto a las experiencias reales de las personas. Pero voy a decir así, hace 40 años yo empecé atendiendo a madres recientes con todas las crisis de la maternidad, de tener un bebé en casa, y durante muchos años, y aún hoy, un poco lamentablemente, mi nombre está asociado a la maternidad, al puerperio, a todas las dificultades de la crianza de los niños. Y poco a poco me empecé a dar cuenta, atendiendo madres, que las dificultades que aparecían en un momento tan crítico no tenían que ver con lo dificultoso que es dedicarse a un niño, atenderlo, criarlo, cuidarlo, amarlo, quererlo, etcétera, sino con las infancias que esas madres habían vivido. Y me empecé a dar cuenta poco a poco que las infancias que hemos vivido
hombres y mujeres, hayamos tenido hijos o no hayamos tenido hijos, son como la base vibracional y muy inconsciente, muy sombría de muchas otras situaciones que vamos a generar sin darnos cuenta a lo largo de la vida. Podríamos tener vidas, y si lo unimos con la astrología, tenemos cada uno de nosotros un caudal de energías mucho más abierto, generoso, disponible, con un montón de recursos emocionales y de otro tipo de inteligencia emocional, que muchas veces por nuestras experiencias primarias y por lo aferrados que hemos quedado a, a vidas pequeñas, por temor, por miedo, por rabia, por furia, por un montón de, por violencia, por un montón de cosas recibidas, después salimos al mundo a lo largo de nuestra vida adulta con muy pocos recursos y nos enfrentamos con obstáculos de los cuales tenemos la sensación que no somos capaces de afrontar o resolver. Entonces, ¿qué hace la biografía humana? Que fue como un sistema de acompañamiento y apoyo a cualquier individuo que fui desarrollando a lo largo de los años y a pura casuística y experiencia y a prueba y error. Hoy es un sistema que está organizado, que lo enseño en mi escuela, que mucha gente se beneficia, como vos, que valga decir, has hecho todo tu proceso de biografía humana, sos aprendiz de mi escuela y muy entusiasta, por cierto. Entonces, esto, ¿qué tratamos? De ofrecerle a cada individuo una mirada muy global con la lógica que tiene esa vida desde que la persona ha nacido, toda la infancia, las cosas que le pasaron que la persona no recuerda, pero que nosotros por lógica vamos disponiendo como si fueran las piezas de un rompecabezas, para después entender la lógica de lo que le ha sucedido o pudo hacer en adolescencia, juventud, y después de las decisiones en general inconscientes o decisiones poco conscientes, podemos decir, que la persona sin darse cuenta va haciendo, que son los elementos con los que cuenta, en general en mucha coincidencia con las vivencias internas. Entonces, nosotros abrimos todo el panorama y vemos que cada individuo tiene muchos más recursos que lo que el individuo conoce. En este sentido, nosotros no aconsejamos, no le decimos a nadie lo que tiene que hacer, para nada, sino que justamente le ofrecemos al individuo las herramientas que ese individuo no sabía que tenía, para que luego tome sus mejores decisiones y pueda tener una vida más amorosa, más amplia, más generosa, más altruista, con un propósito mayor, que muchas veces las personas estamos perdidas, ¿no? Como sin saber hacia dónde vamos en nuestra vida, y acompañamos esos procesos. Dicho muy, Grosso modo. muy grosso modo, sí. Bueno, yo ya estoy en mi último año de la escuela, ya empiezo a sentir saudade, debo reconocer, de que se está terminando, porque en verdad ha sido increíble para mí la experiencia de hacer mi biografía humana, de irla comprendiendo. Hoy estaba reflexionando mucho sobre la energía de Virgo, que a mí antes no me parecía tan atractiva y ahora me parece esencial porque digo, claro, Virgo es la herramienta para trabajar los patrones, que es lo milimétrico. Una cosa es cuando tú te das cuenta y otra cosa es en que lo vemos en la escuela, cómo desandar un patrón. Y algo interesante sobre la energía virginiana también es que requiere orden. Y la Claro. biografía humana también requiere orden y realidad. Ujú, No fantasía, interpretación, a mí me parece, me dijo mi terapeuta, ujú. ¿no? De cosas delirantes y tergiversaciones de la realidad. Orden y realidad. Sí, Que yo eso, entiendo que cuando hay orden y realidad, después podemos volar, después claro. podemos pasear, después podemos soñar, pero si abajo no hay ni orden ni realidad y todo es una especie de despelote y de fantasía, no es verdad que volamos, porque Bueno, a mí imagínate eso, el sentido que me hizo, porque yo soy Sagitario de Sol, para más, soy ascendente Acuario. Pero claro, pero tengo Virgo interceptado en mi carta. Entonces más bien me agarré de Virgo y fue como, ¡ah! Claro, es que todos esos sueños, para yo poder realmente, primero para que sean verdaderos, ¿no? Y después para llegar allí, yo tengo que ir para atrás, para atrás, para atrás y volver a salir, ¿no? Como con más registro de eso pequeñito. Ahí te quería decir algo que a mí me fue pasando en la medida, yo ya tengo muchos años haciendo consultas astrológicas
Y con la biografía humana empecé a responder cosas que me pasaban que no sabía por qué me pasaban. Por ejemplo, que llegaba alguien con una luna, con unos aspectos complicados, por ejemplo, y me decía que su mamá era maravillosa, súper cariñosa, que su infancia había sido feliz, etcétera, ¿no? Entonces, yo cuando era una joven aprendiz de astrología, yo decía, bueno, me pelé, ¿no? O sea, como que... Y la biografía humana me ha permitido ver, claro, yo veo una esencia en la carta astral Exacto. y lo primero que tengo que saber es cómo la persona ha vivido esa carta, ¿no? Porque la energía la vas a vivir sí o sí. Y claro, voy a ayudar más a esa persona si yo pongo palabras a la vivencia que yo creo que la persona puede haber tenido con esa carta, para luego entonces poder aprovechar esa carta para el mejor futuro posible que pudiera tener. Que lo acabo de decir rapidito, pero que tú sabes que eso es la vida entera, ¿no? Y Eh, así es. entonces, claro, a mí yo veo ese matrimonio tan bonito entre las dos herramientas, porque de alguna manera la carta yo la veo como un mapa que te puede dar cierta idea de las herramientas que hay allí y la biografía humana te pone palabras para nombrar lo que tú no sabes qué pasó con esa carta. Yo aquí te Ujú, quiero hacer una especie de, a ver, también de separar un poquito los tantos. La carta astral es la radiografía de toda la energía que el individuo tiene disponible. ujú, El problema, hay libre albedrío. Cuando somos niños, caemos donde caemos por destino y tenemos la mamá, el papá, los tíos, los abuelos que nos han tocado y hacemos lo que podemos. Y nosotros hemos visto hace muchísimos años que lamentablemente venimos habitualmente de infancias tan injustas y tan poco alineadas con la naturaleza humana, porque estamos en un sistema civilizatorio así, donde los niños, donde no honramos a los niños, donde pretendemos que los niños honren a los adultos, etcétera, que lamentablemente muchísimas personas ni siquiera estamos en condiciones de vivir vibratoriamente nuestra carta astral y que estamos paraditos en una de esas, no sé, en el Saturno en 10 ujú. respondiendo los mandatos maternos y paternos y tenemos un montón de energía disponible y la vida real que hemos vivido y que todavía estamos viviendo inconscientemente no nos permite desplegar la Desplegar. energía que sí tenemos disponible. Por eso está bueno, vuelvo a decir, la conjunción entre estos dos lenguajes que finalmente llegan a lo mismo, porque ambos lenguajes o ambos caminos están intentando llevar al individuo al corazón de su propia naturaleza individual, ¿no? De su verdad, del ser esencial. Es como si tuviéramos muchísima energía desperdiciada. Y, y entonces a veces pasa de que miramos o que vos mirás una carta astral y no corresponde con la vida de la persona. ¿Y qué es lo que está mal? Y porque es la energía que tiene disponible. Ahora, cuando la persona entiende lo que le pasó, lo que hizo para sobrevivir, lo que intentó, lo que le salió bien, lo que le salió mal, dónde está refugiado, uno va a decir, ah, agarré este pedacito chiquitito de esta energía que tengo acá. Pero si yo me salgo de estos mandatos o de este miedo, de esta furia o lo que fuera, esto también es para hablar muchísimo, no nos va a dar hoy, porque las personas que nos escuchan van a decir, ¿y cómo hago? Bueno, Claro. todo un proceso que no es el tema de hoy, entonces va a poder empezar a sentir esas otras energías que están ahí y que uno normalmente las proyecta en el entorno, en alguien, ¿no? Porque en algún lugar aparecen en nuestra vida. Justo quería hilar con eso porque esto yo lo he aprendido contigo y además quiero nombrar que la astrología tiene su espacio en tu escuela porque tienes una hija, Mayara, que es astróloga, que también ha estado investigando dentro de la astrología junto contigo. Yo sé que tú eres súper entusiasta también, conoces tu carta. Entonces, para mí ha sido muy interesante ver cuando estamos atrapados en un pedacito, en un elemento de nuestra carta, como el ejemplo que diste es este de Saturno. Yo, por ejemplo, siempre hablo con mi comunidad de que yo tengo luna en Tauro, pero soy Sagitario. Entonces yo todo el tiempo estoy negociando con la terquedad y ese deseo de la luna en Tauro de que nada cambie. Y tengo Sol con Urano, imagínate tú en Sagitario. Entonces, ¿cómo hago para complacer a este Sol
tan demandante con una luna que quiere comer lo mismo todos los días, ¿no? Que es ese trabajito de tener como el diálogo como con todos tus personajes adentro, ¿no? Como, bueno, vamos a hacer aquí la orquesta y qué es lo que hace cada quien. Tal Pero cual. a mí me enseñó mucho, me ha enseñado mucho ver cómo tú, que a veces nombramos los aspectos de las personas en las clases que prestan sus biografías humanas para que aprendamos los que estamos haciendo la escuela, de, esta persona, muchas veces a mí eso me sorprende, es súper fuego, un personaje súper fogoso, súper potente, no sé qué, soy Piscis. ¿Qué? Claro. Y claro, después he ido viendo cómo muchas veces unas cartas súper sensibles, hay una persona que tiene un Marte en Aries y se agarró de ese Marte en Cabal. Aries para poder adaptarse a una infancia súper violenta, por ejemplo. Así es. Tal cual. Lo dijiste súper, súper bien. Por eso a mí también me pasa, porque yo soy viajadora, estudié muchísima astrología, yo siempre digo que en la próxima vida me voy a dedicar solo a la astrología, en esta no me da el tiempo, porque me fascina también, pero me parece tan lindo poder mirar las cartas astrales teniendo la biografía humana hecha, porque entonces uno ahí entiende y le puede mostrar a la persona la lógica. Mira todo lo que tenés disponible. Mira toda una persona con 4 planetas en 12 y luna en Piscis. No sé. Mira Sí, toda la sensibilidad, toda la apertura, toda la capacidad, la intuición que tenés disponible y estás peleando contra claro. el mundo porque tu madre los mató a palazos. Bueno, fue lo que te pasó a un niño o una niña hipersensible, Ujú. ¿no? Y así es como también es el juego de luz y sombra, o sea, nosotros tenemos que mandar muchas experiencias y muchas potencialidades a la sombra y no las podemos jugar, porque los seres humanos somos muy frágiles. Y, y lamentablemente sin conciencia y sin estos trabajos de indagación que realmente sean profundos, no sean bla, 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 que realmente nos pongan el panorama bien concreto, nos quedamos pataleando en experiencias pasadas que le dieron una impresión absoluta en nuestra infancia, que después tiñe la totalidad de nuestras vidas. No es que no podamos cambiar, podemos cambiar, pero primero que tenemos que tener muy claro de dónde venimos y qué es lo que tenemos a disposición. Claro, porque muchas veces a mí me pasa en la consulta que obviamente la gente quiere venir a ver el futuro, quiere venir a ver, claro, ajá, pero sí, buenísimo el futuro, pero es que no podemos obviar el camino que traes porque incluso hasta teniendo la mejor carta astral, digamos, como si eso existiera, que todas Como son si maravillosas y perfectas, es como, igual, si no has ordenado lo anterior, da igual y muchas veces hablando de las interpretaciones, el mundo de la astrología está repleto de interpretaciones y de cuentos y que muchas veces no estamos realmente integrando y encuerpando esas posibilidades, sino que nos estamos echando un cuento, un discurso respecto a eso, a esa información que estamos recibiendo. Por eso yo siento que es tan complementario ese trabajo de ordenar sí, de indagar del detective, ¿no? Que tú nombras esta, vamos a ir como detectives a ver qué pasó y entonces, bueno, después sí podemos ver el propósito, como hacemos al final de las BH, ok, hacia dónde vamos con esta información ordenada. así es. También hay algo que nombraste que también quería mencionarlo, el tema de la proyección de nuestros recursos, ¿no? Porque Sí. igual la energía la vamos a vivir, pero muchas veces me viene a la mente una consultante mía que tiene Marte en Capricornio en las 7 y entonces, Ajá. claro, ella siempre está proyectando, imagínate, el El Marte. otro, el otro me maltrata, el otro el, me... el Marte que todos queremos tener y entonces resulta que siempre está proyectado en el otro, ¿no? Entonces, eso también me parece mágico ver de que, no, no es que no estás viviendo tu carta, es que no estás aprovechando el recurso y lo estás poniendo afuera. Así es. Laura, te quiero hacer una pregunta astrológica, un poco Dale, para ir cerrando porque no quiero que dale. esto quede tan largo que la gente lo pueda ver. ¿Cuál sientes tú? Yo tengo una hipótesis, pero Ah, te quiero bueno, escuchar primero a ti. ¿Cuál sientes tú que es el aspecto de tu carta que está más relacionado con tu trabajo con la biografía humana? mira,
Sol, luna y ascendente. Fácil. Yo tengo el sol en Aries y soy una persona muy activa, muy entusiasta, muy siempre quiero y quiero y quiero y quiero y quiero. Mi lugar más de refugio, lo que nosotros en la biografía humana llamamos el personaje, mi lugar más automático, podemos decir, más del mandato materno y paterno, es mi luna en Capricornio en 12. O sea, yo soy un burro de trabajo. Yo trabajo, sigo trabajando como si tuviera 15 años, trabajo desde los 15 años de una mujer grande, a las 6 de la mañana ya estoy en mi computadora, en mi ordenador, trabajando, trabajo, o sea, no sé vivir la vida sin trabajar y con mucho sacrificio y con mucho orden y mucho compromiso y para mí, o sea, soy una persona muy disciplinada, así que esa es la parte no muy bonita en el sentido que es bastante sufriente para mí, pero es muy del mandato familiar. Ujú. Tengo ascendente en Acuario, que yo también entiendo, o sea, yo vine rompiendo paradigmas. Yo cuando empecé hace 40 años a hablar de la maternidad en el sentido de que no era nada rosa, de que era muy difícil, que era un quiebre, qué sé yo, en esa época nadie hablaba, no existía ni la crianza con apego, ni el parto respetado, ni la lactancia prolongada, no se hablaba. Mi hijo tiene 43 años, yo en un poquito, en esa época yo empecé a trabajar y a atender madres. Hace 43 años atrás era como raro. Y cuando publiqué mi primer libro más famoso, que se llama La maternidad y el encuentro con la propia sombra, muchos años después, del año 2001, que yo en esa época todavía, yo vivo en Buenos Aires ahora, en Argentina, en esa época, que yo no era escritora conocida, ni mucho menos, yo armaba las conferencias y todavía no había casi internet, iba casa por casa a cobrar la entrada, los atendía yo, alquilaba un auditorio y daba mis primeras conferencias. Y había psicoanalistas, yo vivo en Buenos Aires, acá es el paraíso de los psicoanalistas, Psicoanálisis. Ujú. levantaban la mano y decía, ¿y en qué teoría te basás? Y yo decía, en la lógica. En la Esto observación. la observación, lo estoy diciendo yo, acompaño a las madres, o sea, esto es así. Y la gente o sea, y todavía vengo rompiendo paradigmas en muchos sentidos, también muy, no quiero decir en contra, pero para mí la psicología convencional es muy ciega, es tonta, es antigua, y un montón de cosas también, como vos decís, así como en el área de la astrología hay miles de interpretaciones. En el área de la psicología y de los acompañamientos emocionales hay millones de millones de millones de millones de cosas. Y para la gente es muy difícil darse cuenta dónde hay algo serio y transformador y dónde a veces las cosas que tienen más marketing y más bonito y todo, qué sé yo, a veces tienen niveles de superficialidad o de lugar común o de convencionalismo tan grandes y no la mueven a la persona de su lugar, aunque parece que están en caminos pseudo espirituales. Entonces, yo, por eso te digo, sol, luna y ascendente. Yo tengo esta cosa de querer volar, Intuitiva. ¿no? Sí, intuitiva. Y bueno, tengo este ascendente Acuario que yo siempre siento que vivo en el tiempo equivocado. Como yo tendría que haber nacido dentro de un tiempo. Y cuando yo me voy a morir, entonces ahí la gente va a descubrir una biografía humana. Siempre tengo esta sensación, pero no la tengo ahora que soy vieja, la tuve siempre. El día que yo me muera, recién ahí la gente lo va a descubrir, como sentir un poco de vivir de- Adelantada, como los adelantada. escritores de ciencia ficción. Eso, un poco adelantada. No lo quiero decir con soberbia, ¿eh? No, no, Pero... yo te entiendo porque además tengo el mismo ascendente. Ah, Entonces, bueno. realmente para mí, yo cuando no, cuando la gente no vivía de internet, yo estaba diciendo, yo estudié periodismo y yo Ah, sabía que el negocio estaba en internet cuando estaba en la universidad, donde el internet, ah, yo entré a la universidad en el 2002, entonces claro, todavía internet estaba en pañales y ya yo quería estar en internet. Entonces, para mí claro. siempre y entender que nadie me iba a validar lo que yo estaba viendo, porque era como que yo estaba un poquito más adelante en la línea de tiempo y de nuevo, no lo quiero decir con soberbia, a veces hasta con dolor, porque nadie te entiende, ¿no? Total, no, yo lo sufro un montón. Cuando veo, qué sé yo, cosas que digo, que explico que yo, y después viene una pregunta totalmente estúpida, me da un sufrimiento, y eso, ahora estoy vieja, hace muchos años que trabajo, ya no me da dolor, pero cuando era más joven me daba dolor.
me daba como esta sensación, pero ¿cómo no están entendiendo, no? Así que bueno, tengo una carta compleja como todas las personas, obviamente, pero creo que con Sol, Luna y Ascendente te lo Es puedo. suficiente. Sí, yo quería hablar justo de la luna, porque a mí me parece que la luna en Capricornio, todas las lunas son malas, como dice Caruti, ¿no? O sea, como que al final son los lugares infantiles. Pero claro, una luna en Capricornio que se sobreadapta, que muchas veces es de bajo consumo, no pido nada, ¿no? Bueno, Pero claro, tú tienes una luna en 12 que, entonces, claro, que todos los que aprendemos contigo nos hemos beneficiado de esa luna, ¿no? Como y de, también algo que te quiero decir de mi luna en 12, que yo lo vine trabajando un montón y ahora que soy vieja, lo fui. Cuando yo era más joven, todo el mundo me adoptaba, yo era la madre universal. claro, Todo el mundo me adoptaba como madre y yo asumía lugares de cuidado para medio mundo. claro. Y con los años y los años y los años empecé a darme cuenta que yo soy mamá de mis hijos, abuela de mis nietos, de otros podré ser maestra, guía, lo que fuera, ¿no? Jefa de trabajo para mi equipo, pero el tema de que proyecten en mí a la Madre Universal y yo responder a esa proyección me costó muchísimos años bajarme de ese lugar, de luna en 12, ¿no? Que es bastante Está frecuente. buenísimo. Eso es para otro podcast, eso de no Otro. aceptar proyecciones ajenas, porque eso también, o sea, una cosa es proyectar y otra cosa es recibir la proyección. Así es. Así es. Laura, yo tuve esta idea de tener esta conversación contigo porque meditando, sabes que yo hago vipassana porque soy dragona, entonces si yo no medito, no, no funciono. Y yo, con mi ascendente acuario, soy muy entusiasta de compartir las cosas que a mí me han hecho bien. Y va a empezar tu maternidad niñocéntrica, el primer nivel introductorio, que de repente la gente después va y se forma en la biografía humana, pero para mí este primer nivel yo quisiera que lo hiciera todo el mundo, porque es que es un niño, como dice tu niñología, uno, dos y tres, ¿no? Que necesita un niño y especialmente quienes están criando, quienes tienen contacto con niños y bueno, los niños que todos llevamos dentro. Tal Entonces, cual. comentar un poco, que invites, ¿no? A las personas a... Ojalá. Yo tengo una escuela de formación que es divina, que vos la estás terminando. Y yo para que más personas hagan al mínimo la primer base teórica, básicamente que es un niño, está todo el programa en la web, lo reduje en vez de un año a 3 meses, para que cualquier persona de cualquier condición, de cualquier formación, sin ninguna formación, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, quienes quieran, puedan como mínimo tener eso. Y empieza ahora el 4 de septiembre. Y es online para personas de todas partes del mundo y se llama Maternidad Niñocéntrica. Le puse ese nombre como un concepto, pero la introducción a quien hace eso y después se interesa y quieren formarse en biografía humana. Bueno, después viene la formación en biografía humana, pero nadie puede empezar la formación en biografía humana si no hicieron primero esta introducción que es básica. Y la web está en universo.lauragutman.com.ar, pueden mirar, pueden escribirnos, pueden preguntarnos, ya empieza y son las clases en vivo, que son divinas y que es de mucha, ¿cómo decir? De mucho descubrimiento, de mucho, Y de mucha inspiración, Laura, porque yo siento que de Virgo a Sagitario, como conservando esta metáfora que hemos estado usando, uno se va ordenando, al principio eso es incómodo, es doloroso, pero luego yo ahora, esta semana, por ejemplo, fui a hacer la sinastría de una amiga muy querida que tiene una bebé Aries, nació el 5 de abril con su marido, y yo sentí tanto propósito, o sea, siento tanto propósito de, yo no soy madre todavía, no lo sé si lo seré, pero yo ese día salí y dije, mi vida vale la pena, mi vida, o sea, porque el poder acompañar a esa bebé para que viva su carta lo mejor posible, acompañando a su madre puérpera, que además es alguien que quiero, no es menor, ¿sabes? Y siento que la escuela me dio ese sentido de, mira, yo soy útil ahí. Hay algo que yo aprendí de Acuario, que es que Acuario siempre es la misma idea, pero que va evolucionando, ¿no? Y yo fui scout 20 años. Entonces, para mí, bueno, construir un mundo mejor hoy es, yo quiero apoyar la infancia, yo quiero apoyar a las madres, yo quiero apoyar el lugar, porque ahí es donde empieza todo. Y te agradezco porque es una herramienta súper para un mundo mejor.
Hermoso, hermoso, te felicito. Te agradezco un montón, Laura, esta conversa y todo lo demás, que ya sabes. Un placer, un Un placer. beso. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta conversación y bueno, maternidad niñocéntrica, que empieza ahora, pero que igual la puedes hacer en cualquier momento. Sí, Y también los 14 libros de Laura Goodman que también están ahí por ahí en Amazon, todos disponibles para conocerla y para aprovechar estas herramientas. Gracias. gracias. El MagaCast es una producción de mi agencia de marketing digital, Maga Comunicaciones. Si viste esto en YouTube, las animaciones maravillosas son de José Gregorio Ferrer y la edición es del gran Joshua Ochoa. Nos vemos en el próximo episodio.